Qué gusto me da saludarte. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de cómo estemos compartiendo este momento tú y yo. Otra vez aquí eh, continuamos con el discernimiento del libro de Un Curso de Milagros. Y lo más importante es que vamos a hacer los comentarios del primer capítulo. Ya vimos anteriormente lo que era un curso de milagros, la introducción de un curso de milagros, pero sobre todo ahora vamos a analizar el primer capítulo, que es el significado de los milagros. Estamos escuchando mucho esa palabra, milagro, milagro, milagros, y vamos a ver desde la perspectiva y hacia el conocimiento qué significa un milagro. Desde nuestra perspectiva nosotros lo vemos como algo sobrenatural, porque así se nos ha enseñado a través del tiempo que un milagro es algo sobrenatural, algo que nosotros no entendemos y que pocos tienen el derecho de recibir. Sin embargo, desde la perspectiva del libro, el milagro es un derecho universal, es decir, absolutamente todos en este universo tenemos el derecho a un milagro en lo que llegamos al conocimiento. Es decir, que son dos situaciones diferentes. Una es la percepción y otra es el conocimiento. Y mientras nosotros no tengamos el conocimiento, viviremos desde la percepción. Y dentro de esa percepción nosotros tenemos derecho al milagro. Entonces, los milagros son hábitos y son involuntarios, es decir, tienen que ser naturales. Al ser un hábito, es algo que surge de manera espontánea, de manera natural. Es decir, cuando nosotros tenemos la intención de saber, de hacer un milagro, porque sabemos que podemos hacerlo, podemos ejercerlo, el milagro va de uno hacia otro, y de ese milagro queremos hacer un circo o un show, entonces eso no es un milagro, no es algo espontáneo, no es algo que se da de forma natural. Entonces a eso no lo podemos llamar un milagro. Por ejemplo, te puedo decir que cuando tú haces una obra buena y lo haces para que los demás te estén viendo, entonces eso no es un milagro. Puede ser que se hagan milagros para provocar que otra gente lo haga, pero como lo estás provocando, pues en realidad no es un milagro. Puede ser un milagro para el que lo está recibiendo, porque es la respuesta a, pero no es propiamente dicho un milagro de tu parte porque lo estás pensando, lo estás provocando o lo estás haciendo con una intención. El milagro tiene que ser totalmente espontáneo hacia el otro y es ahí cuando se produce la magia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de magia, porque volvemos otra vez, el hacer un show de un don, eso no es un milagro, eso no es ejercer un don. Entonces, como les decía, son hábitos involuntarios, naturales, de uno hacia otro, es decir, salen desde el amor del uno hacia el amor del otro. Entonces surge ese sentimiento, esa emoción, esa gracia. Recuerden que habíamos hablado del amor y del miedo, entonces los milagros surgen del amor y de allí se reciben. Entonces nos llevan a ese momento mágico, a esa chispa de agradecimiento. Cuando no hay milagros en nuestras vidas es porque algo está mal, no estamos reconociendo que vivimos dentro de un constante milagro y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, cuando algo no lo identificamos como tal, es que estamos dando círculos en nuestra vida. Nos hace falta esa, eh, esa chispa divina, esa chispa mágica, esa chispa universal. Bien, continuando, los milagros se dan temporalmente del que más tiene
hacia el que temporalmente menos tiene. En la Biblia hemos escuchado mucho de eso y como les digo, esto no es un punto religioso, sin embargo, uno de los libros universales y de los libros, de los pocos libros que han trascendido a través del tiempo, pues es, por ejemplo, es la Biblia, que es uno de los que yo más conozco, y nos habla precisamente cuando el que da, a su vez recibe, y el que recibe agradece y da la gracia al que da. Entonces, eso es un milagro. Si tú tienes más en ese momento de compasión, de amor, de materialismo, de compañía, de luz, eso que tú das, que te sobra, es el milagro para el otro que lo recibe. Entonces, a lo mejor en este momento de tu vida, tú estás en un momento de luz y puede ser el milagro para el otro que no tiene absolutamente nada. Ahora, aquí lo importante, como dijimos hace un momento, es reconocer cuando vas a hacer el milagro para alguien, pero sin ser forzado. La magia de todo este camino que vamos a recorrer es que se te va a indicar cuando eres un milagro y también se te va a indicar cuando estás recibiendo un milagro y lo vas a saber identificar. Entonces, el milagro interviene o invierte las leyes físicas, es decir, cuando nosotros descubrimos que estamos siendo testigos de un milagro, que estamos siendo instrumentos de un milagro, literalmente sentimos que la lógica de este mundo, las leyes físicas de este mundo están siendo, entre comillas y propiamente dicho, violadas. ¿Por qué? Porque el milagro eh, obstaculiza cualquier lógica de la mente o de la física. Entonces es cuando nosotros no nos explicamos qué es lo que está pasando. A veces, por ejemplo, hemos visto accidentes a tal grado que decimos, no es posible que la gente de este accidente haya salido con vida. A veces nosotros tenemos alguna necesidad o una carencia y por alguna razón fluyó todo y para nosotros fue un milagro, a lo mejor para quien fue el instrumento del milagro fue algo totalmente natural, pero para nosotros fue algo que si no hubiese ocurrido, entonces no hubiese sido posible para nosotros continuar. Ahora, como les dije hace un momento, es muy importante identificar que los milagros no son un show, los milagros no son un espectáculo, los milagros se viven a diario y cuando uno no identifica el milagro en nuestras vidas, entonces algo está mal. Es como cuando nos enseñaron a nosotros de niños que tenemos que levantarnos y dar las gracias por amanecer, tenemos que anochecer y dar las gracias por anochecer. Simplemente el haber sobrevivido a esas 24 horas del día ya es un milagro. Por eso es que se dice que cuando estamos viviendo un momento muy oscuro, simplemente hay que esperar a que ese día pase y mañana veremos las cosas diferentes. Nuestra perspectiva a veces es lo que no nos permite ver el milagro del momento. Entonces, una de las formas más fáciles de llegar al milagro o el vehículo que nos lleva al milagro es la oración. Dentro de la religiosidad, la oración ya está establecida, pero la magia de la comunicación directa con el universo, con Dios, con la divinidad, es la oración espontánea, desde el corazón, desde el espíritu, desde el ser, desde la contemplación. Tenemos que vivir en una oración constante. Somos seres humanos, tendremos altas, tendremos bajas, tendremos baches, especialmente cuando todavía no entendemos que la percepción es la que nos va a orillar a ver de tal o de cual forma. Y también, mientras sigamos aprendiendo, nos costará un poquito entender que nuestra percepción
a lo mejor a veces nos va a truncar el vivir en un milagro constante o el vivir en una constante bendición. Y no nos preocupemos porque vamos a aprender cómo lograr esa comunicación primero con nosotros, con el Maestro, que en este caso va a ser, como ya lo hablamos, Cristo, el ser crístico, nuestro hermano mayor, y todavía más grande será el momento en que nosotros fluiremos dentro de un Espíritu Santo que es parte de nosotros mismos, pero es el canal directo hacia la divinidad, hacia la fuente, hacia el Dios mismo. Entonces, no importa de qué lado estemos, sino lo importante es entender que el primer paso sería reconocer que podemos vivir en un constante milagro, ya sea siendo nosotros el canal para dar como el canal para recibir. Ahora, la oración es el vehículo de los milagros. Se recibe y se expresa amor, es decir, que cuando nosotros estamos siendo partícipes de un milagro, que serían los primeros pasos para llegar hacia la divinidad, entonces cuando nosotros damos el milagro o cuando nosotros recibimos el milagro, ya somos partícipes de esa oración y de esa entrega de amor, amor con mayúscula. El pensamiento y las expresiones son el canal para obtenerlos. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros estamos viviendo fuera de, a lo mejor es porque nuestras expresiones y nuestros pensamientos están siendo negativos, que es lo que muchas corrientes, como les estaba diciendo anteriormente, se maneja. Tienes que ser positivo, tienes que ser propositivo, tienes que vivir con energía, tienes que vivir con esto, con eso. Claro, sí, es verdad que tienes que ser positivo y tienes que tener buenos pensamientos y buenos sentimientos, pero ¿qué hacer cuando estamos viviendo en un bache? ¿Qué hacer cuando estamos viviendo una desgracia? ¿Qué hacer cuando estamos teniendo algún tipo de carencia? Tener fe. ¿Y cómo tenemos fe? Primero, hasta llegar a esta fe, a esa entrega total, debemos de recorrer un camino. Entonces no debemos de sentirnos mal cuando vemos a otros que tienen o que pueden o que hacen o que brillan o que viven en una constante de milagrosa. Debemos de entender que desde nuestra perspectiva a lo mejor estamos en una mala posición simple y llanamente. ¿Cómo lo vamos a identificar? Identificando que hay dos sentimientos, recuerden, desde el amor y desde el miedo. Entonces, el amor lo vamos a obtener, el milagro lo vamos a obtener desde el amor, desde la perspectiva de entrega, desde la emoción positiva. No necesariamente tenemos que estar brincando y saltando y haciendo golpes de pecho. No, tenemos que entender que desde nuestra humanidad, desde nuestra universalidad, hay dos perspectivas, desde el amor y desde el miedo. Cuando identifiquemos que estamos viviendo desde el miedo, solicitemos el milagro desde la oración. ¿Cómo? Como tu mente, tu corazón, tu espíritu te lo diga. Y entonces se va a ir dando, se va a ir abriendo esa universalidad que primer paso va a ser de ti hacia el ser crístico que es tu hermano mayor. Lo vamos a ver en el libro. Por favor, escucha, léelo, pídelo y te va a llegar. Y también poco a poco vamos a llegar al nivel de el ser espiritual, que es el Espíritu Santo. Pero no vamos a correr todavía, ¿de acuerdo? Vamos paso a pasito, no nos desesperemos. Créeme que después de 5 años y después de tantos años que Dios ha tocado a la puerta, que la universalidad ha tocado a la puerta, que la fuente divina ha tocado a la puerta, ahora entiendo que es paso a paso. A veces yo, por ejemplo, como humano me puedo desesperar porque tengo tal o cual carencia. Entonces ahora ya no la identifico como el miedo, ya no la identifico como carencia, sino la identifico como la oportunidad. Y efectivamente, necesitamos que ir trabajando en lo que venimos a trabajar, ¿sí? Y esa es la falta de fe,
que es el último eslabón de toda la cadena. Entonces, los pensamientos y las expresiones van de lo físico hacia lo espiritual. Estamos acostumbrados en este mundo a vivir de forma física, a vivir en la carrera de la rata, a vivir el son que nos están invitando, el son que nos están tocando constantemente. Los milagros dan fe de la verdad, que son la magia divina, la magia de la fuente, y trascienden el cuerpo. ¿Por qué? Porque se van de súbito, de golpe, se van hacia lo invisible, hacia lo intangible, que es cuando nosotros decimos, es que esto no puede ser, esto es un milagro. Efectivamente, a veces hay instantes, hay momentos dentro de la misma humanidad nuestra que tenemos, que vivimos a diario, esta materialidad que nos hace dar un golpe súbito, ya sea un accidente, una muerte, una carencia, una necesidad, que nos hace dar un golpe súbito de eso hacia la totalidad, que es suplirla. Y entonces es cuando nosotros identificamos un milagro. Tenemos el derecho para hacer y tener. Entonces hay que saber cuando nosotros somos el milagro para otro y el otro es el milagro para uno. Así que si tú estás en la posición de dar, da. ¿Por qué? Porque tu obligación es ser milagro. Y si estás en la posición de recibir, ten la humildad de recibir. A veces creemos que solamente el que le sobra materialmente es el que está en posición de dar. Y curiosamente la vida nos ha enseñado que a veces el que tiene mucho, pero no tiene esta vasija llena, entonces tiene la necesidad de recibir. Seamos tanto aparentemente como que no tenemos nada en este mundo, seamos fuente de dar, como el que aparentemente le sobra mucho, seamos fuente de dar para poder ser fuente de recibir. ¿Sí? El milagro es un servicio de uno hacia otro. Eso es lo que viene siendo un milagro. Y los milagros van y tocan la conciencia para poder llegar al espíritu, que el espíritu no es lo mismo que el cuerpo. Estamos hablando de cuerpo material, que viene siendo el instrumento. Nuestro cuerpo, a fin de cuentas, lo vamos a ver más adelante también, viene siendo como el traje del buzo que va a ir a explorar el fondo del mar, o como el traje del astronauta que sale de la atmósfera terrestre. Entonces, este es un traje, el único traje que se nos va a prestar para tener la experiencia material y la experiencia física hacia un espíritu. Entonces, por eso debemos de cuidarlo, ¿sí? Pero no es la totalidad, es un instrumento y hay que amar, hay que cuidar y hay que respetar este instrumento porque es el único templo que nuestro espíritu y nuestra mente tiene aquí en la tierra y es parte del milagro. Entonces, tu milagro hacia el otro es aceptar el perdón de Dios, el perdón de la fuente, el perdón de la divinidad. Cuando tú aceptas un milagro o das un milagro o eres el milagro para otro, está habiendo un intercambio de perdón. A lo mejor el otro que recibe no tenía fe y tú eres el que le regresa la fe y hace ese salto cuántico. Y si el otro te da un milagro a ti, recíbelo, porque a lo mejor esa es la fuente de regreso hacia tu fe, hacia tu unicidad, hacia tu magnitud. Entonces, tú eres ya de por sí un milagro. Yo de por sí ya soy un milagro día a día, aunque por momentos regrese a mi humanidad, debo de reconocer que soy un milagro, pero lo importante en este juego de la vida es reconocer que eres un milagro para el otro. Y a veces eso es lo que nos cuesta, ser y reconocer que somos un milagro para otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos a semejanza de Dios. Nosotros no podemos hablar como humanos que esto es lo que la divinidad, la fuente, la maximidad puede llegar a ser. En realidad somos el milagro de la creación misma, somos el milagro de la perfección.
Puede ser demasiada información, puede ser demasiado grande, pero eso es lo que somos. Hablar de milagros es hablar de la expiación, y la expiación es el perdón. Expiar es perdonar. Y eso nos lleva a una filiación. La filiación somos la totalidad, somos todos, toda la creación de Dios a través de toda la eternidad o el universo mismo. Y esa totalidad a través del tiempo, aparentemente, y a través del universo, aparentemente, es lo que nos lleva a una unicidad. Aquí ya estamos entrando un poco más de complejidad, pero es necesario abrir nuestra mente, salirnos de nuestra cajita y abrir la mente para poder llegar al espíritu. No tengamos miedo de ir dando paso a paso. Te invito a que lo hagas. Te invito a que cuestiones y te invito a que abras tu mente y tu corazón. Eso te va a llevar literalmente a una vida milagrosa día a día, aunque aparentemente para el otro puedas tener ciertas dificultades o ciertas carencias. Importa lo que tienes aquí, lo que tienes aquí y lo que tienes en tu espiritualidad. Tu cuerpo es parte de ese milagro, tu mente es parte de ese milagro y tu espíritu es parte de ese milagro. Esa trilogía, esa trinidad es parte de la totalidad, y en un momento dado descubrirás que es parte de la unicidad. Entonces, yo te reflejo, tú me reflejas, y el momento en que todos nos reflejamos, formamos una filiación, y esa filiación, que es la totalidad, tiene que formar parte de esos primeros milagros que te llevarán al universo mismo, literal, ¿sí? Entonces recordemos que tu santidad te lleva a tu espíritu, y ese espíritu te llevará a tu libertad. Al llegar a esa libertad, descubrirás que no existe el miedo. El miedo es una creación de tu percepción. Desde allí ya es parte del primer milagro. Ahorita, en este instante, vamos a cerrar con el primer milagro. El milagro es que tú me reflejas a mí mi libertad, y yo te reflejo a ti la tuya. Y te quiero decir que vivir con miedo es vivir prisionero. Vivir con miedo es vivir prisionero. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes cualquier tipo de miedo, cualquier sensación de aprisión? Es pedir en oración la libertad. Es pedir al principio, que no tenemos todavía esa comunicación directa, pedir el cierre, el milagro, ¿sí? Pidamos vivir en milagro todos y cada día de nuestras vidas, ¿sí? El milagro es un recurso de aprendizaje. Esa es la primera lección de un curso de milagros. El milagro es un recurso de aprendizaje que tarde o temprano va a dejar de ser necesario. Y vamos a llegar a ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, hoy te invito a que vivas lejos del miedo, a que vivas en milagro, que con el momento en que tú sientas miedo, aunque no lo entiendas, tú digas, esto no me pertenece, te lo entrego. Si todavía no sientes la confianza de decir, Espíritu Santo, te lo entrego, Cristo te lo entrego, Espíritu te lo entrego, y hazme vivir en el milagro. Ponte atento, ponte atenta, llegarán los maestros a ti y tú los vas a identificar, porque serán tu milagro, y en el momento indicado tú serás el milagro del otro. Soy Patricia Flores, es un honor, es un milagro estar contigo, lo acepto, acéptame, y hagamos juntos de esto algo grande. Búscame en las redes, dale like, comparte si te pareció interesante. Muchas gracias y nos volvemos a ver.